Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a En Persona, organizado por ICARE. Son las 7:01 de la tarde y estamos en un salón de ICARE donde hemos tenido tantas y tan interesantísimas conversaciones con tiempo, conversaciones en profundidad, la profundidad que permite obviamente un medio de comunicación como este. Hoy día tenemos una excelente invitada y quiero presentarla brevemente. Ella es Lucía Santa Cruz. Primero que nada, desearte la bienvenida, Lucía, aquí a En Persona. Muchas gracias, Cristian, y para mí es un honor estar en este espacio que ha sido tan prolífico y tan bueno para la sociedad chilena. Muchas gracias. Esta instancia. Muchas gracias, Lucía, por tus palabras, que por supuesto me exceden y me halagan. Lucía Santa Cruz tiene una historia tremendamente interesante. Tú me vas a corregir cuando me equivoque en los datos biográficos. Estudiaste en el Colegio de los Sagrados Corazones. Así es. Luego viviste en Inglaterra, ahí hiciste un Bachelor of Arts en la Universidad de Londres, un máster en Filosofía en la Universidad de Oxford, un máster en Historia en la Universidad de Londres también, y un doctor honoris causa por King College de Londres. Lucía Santa Cruz es miembro de número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. Fue decana de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es columnista del Mercurio y ha publicado y escrito varios libros, entre ellos 3 ensayos sobre la mujer chilena, Conversaciones con la libertad, entrevistas a personajes muy interesantes como von Hayek, Friedman, Michael Novak, entre otros, La igualdad liberal, Liberalismo y conservadurismo en Chile, entre otros. Pero además, 2 libros de gastronomía, entre ellos Cocinando con Gracia y La buena mano, un libro que ya a estas alturas es un clásico de la cocina. Pero ¿quién es realmente Lucía Santa Cruz? Es como una pregunta que se hacía antes en un programa de televisión cuando yo era niño. ¿Quién es realmente usted? Lucía, como liberal, tú has dicho que te sientes cómoda en el ideario liberal. Los liberales deberían ser inclasificables, si son liberales consecuentes, ¿no es cierto? Totalmente. A ver, a mí no me gusta definirme con ningún título, no me gusta que me encasillen. Yo lo único que sé es que la libertad personal es algo tremendamente importante, porque es parte de la identidad del ser humano. Sin libertad, la persona no puede ser un ente moral, porque no tiene responsabilidad por sus actos y por las consecuencias que ellos traen consigo. Y en ese sentido, sí, alguien creer que la libertad debe ser un eje central de la organización, de la sociedad, de la política, de la economía, feliz que me llamen liberal. Y tengo además una resistencia a la autoridad. No me gusta la autoridad. La autoridad puede ser muy odiosa, la autoridad puede ser muy arbitraria. Y yo siento que los gobiernos tienen, por definición, poderes que exceden cualquier poder que los ciudadanos podemos tener, que hay una simetría de poder muy grande entre los gobiernos y los gobernados. Y en ese sentido, un interés principal mío, y lo cual también podría identificarse como liberal, es la idea de contrapesar estos poderes que los gobiernos tienen sobre nuestra libertad, sobre nuestra vida, en caso de que haya pena de muerte, y sobre nuestro patrimonio. ¿Y esta resistencia a la autoridad o escepticismo frente a la autoridad te viene desde chica? Desde chica. Ya, ¿es algo que venía con tu temperamento, tu manera de ser? Yo siempre digo es metabólico, ser liberal y tener suspicacia frente al poder, es metabólico, porque yo siento, mi padre era liberal, era miembro del Partido Liberal. ¿Del antiguo Partido Liberal? Del antiguo Partido Liberal, fue diputado por Concepción, y en ese sentido se suponía que nosotros vivíamos en una familia muy liberal. Pero él tenía la verdad. Y yo me resistía y discutía. ¿Y en el colegio también? Y en el colegio, yo tengo los mejores recuerdos del colegio. No siento que hubiera sido oprimida por el colegio. Las monjas francesas de alguna forma eran bastante libres.
Yo, después cuando llegué a Inglaterra, fui a un convento católico integrado con monjas irlandesas, que como son minorías, son bastante fanáticas, por así decirlo. Y el ambiente allí sí que era tremendamente dictatorial. ¿Qué edad tenías tú ahí? Yo tenía 15, 14. Yo terminé el colegio ¿Y qué te pasó ahí? De haber sido fuerte, haber venido de Chile, el extremo sur, de un país lejano. En ese momento Chile era mucho más lejano. Totalmente, ¿no? Y desconocido. Y desconocido, y entrar en ese convento católico irlandés. ¿Qué te pasó ahí? Mira, nosotros llegamos a Inglaterra en el mes de agosto. En el mes de septiembre me pusieron interna en este colegio. Yo no hablaba ni una palabra de inglés, o muy poco, yo creí que hablaba, pero la verdad es que las monjas francesas eran bilingües en las preparatorias, pero en francés. Y no se me va a olvidar nunca, porque llegamos y la monja superiora, lo primero que dijo fue, bueno, como esta niñita viene de Chile, nosotros no esperamos que ella siga las clases normales. No se preocupen, ella no tiene por qué. Y yo, mi padre era embajador, entonces yo sentía que el buen nombre de Chile estaba sobre mis hombros y que cómo era posible que dijeran que yo, porque era chilena, porque venía de un colegio chileno, no era capaz de seguir. Y de puro orgullo, mira, me esmeré, y el primer año me saqué el premio de Historia. Wow. Y yo creo que por eso estudié Historia, porque fue un triunfo. Tengo entendido que fuiste muy matea y estudiosa, que lo has sido siempre. Lo he sido siempre. Mira, a mí no me sale fácil. Hay personas que yo envidio, que les sale... Yo tengo que estudiar, yo tengo que prepararme, no soy buena para improvisar. Y gracias a Dios siempre me ha gustado la lectura. Estuve enferma mucho de chica y por lo tanto la única entretención que tenía eran los libros. Entonces, si uno es lectora, yo creo que hay un paso muy estrecho entre eso y ser aplicado. ¿De qué manera haber vivido por dentro del mundo inglés, el mundo anglosajón, la cultura anglosajona, pero inglés en Inglaterra tiene una especificidad cultural, histórica, bueno, cuna también de un liberalismo, ¿no? Por supuesto. ¿De qué manera te marcó y qué significa eso en tu trayectoria, en tu formación? Ay, para mí, yo le debo mucho. Yo le debo mucho a la formación, a la educación que recibí en Inglaterra. Yo considero que los descendientes del Imperio Español, para ser más amplia, tendemos a ser muy dogmáticos. Yo siempre digo, hay una gran diferencia entre lo que fue la inmigración a Norteamérica, que fueron personas que escapaban en búsqueda de libertad religiosa, y la conquista española, en que los españoles vinieron con la cruz a imponer la religión y en la espada para asegurarse que ello fuera así. Entonces yo aprendí a razonar, porque la educación en Inglaterra, sobre todo en la universidad, no hay clases dictadas, ¿cómo se llaman? Las clases magistrales. Expositivas, magistrales. No, magistrales. Hay tutores y todas las semanas te dan un tema, un problema, una lista de libros y tienes que escribir un ensayo. Y yo me acuerdo perfectamente el primer ensayo que yo entregué, que venía entero rojo, mi tutor ponía hechos, hechos, hechos. Y los hechos no tienen ninguna importancia a no ser que estén para ilustrar un punto. Y para mí fue eso muy revelador. Y me acuerdo que en el último ensayo de ese curso me puso abajo a few facts, please. O sea, deme algunos hechos. Yo había... ¿Te fuiste al otro extremo? Exacto. ¿Ah? Tengo entendido de que fuiste ayudante o trabajaste con un profesor en investigación en la universidad. O sea, no sé a cuál te refieres, porque tuve... Asistente de investigación de un profesor Lord
Lord Butler, fue un político inglés. Yeah. Fue que no llegó a ser primer ministro, Yeah. pero que estuvo siempre a punto de serlo. Y cuando él estaba escribiendo sus memorias, él contrató ghostwriters, escritores fantasma. Y a mí me contrató para escribir toda la parte de Múnich. Yeah. Vale decir, justo antes de la guerra, todo el apaciguamiento, la política de apaciguamiento de Chamberlain Yeah. con los alemanes. Yeah. Porque él pensó que este era un tema que dividió a Inglaterra muy profundamente, los que eran apaciguadores y los que eran seguidores de Churchill. Y él pensó que como extranjera yo iba a tener más distancia y efectivamente yo escribí esa parte de sus memorias. Hablábamos de que podría haber una impronta liberal específicamente inglesa. ¿Cuál sería esa? Porque sabemos que la palabra liberal, tú mismo lo has dicho, es muy amplia, muy ambigua en un cierto sentido. Hay liberales de todo tipo, liberales clásicos, liberales socialistas, liberales igualitarios, liberales libertarios, bueno, etc. Exacto. Ya, pero el liberalismo inglés, ¿cuál es la impronta o qué rescatas tú de esa tradición? Yo creo que ese es el liberalismo clásico. Los autores que a mí me han influenciado son, en primer lugar, John Locke, quien por primera vez, en un contexto de monarquías absolutas, de un poder ilimitado de los soberanos, habla de la importancia del gobierno elegido por los gobernados. Eso por una parte. Adam Smith no solamente es el padre de la economía moderna, es un filósofo moral extraordinariamente interesante. La teoría de los sentimientos morales, yo siempre digo que debería haber sido un libro de lectura obligatoria para los Chicago Boys en general, no solamente La riqueza de las naciones, sino que también... Para atenuar y equilibrar un poco el economicismo. Para ver la complejidad de la visión de Adam Smith respecto a lo que es el ser humano. Que para él no es solamente un individuo voraz que solo busca su propia gratificación, sino que busca, por supuesto, la libertad para perseguir sus fines, pero entendiendo que al hacerlo beneficia también a la comunidad. Para él lo más importante de la economía libre, lo que él llamaba la sociedad comercial, es que era un sistema que podía producir prosperidad, que por sobre todo ayudaría a los pobres a emanciparse de la tuición que los amos tenían con ellos antes de que pudieran vender su trabajo. Bueno, y está el concepto de empathy, que es interesante, ¿no? Empatía, pero hay que explicar bien. Eso es fascinante. Hay un libro que es muy interesante de Lynn Hunt, que se llama La invención de los derechos humanos. Y ella dice que la ilustración, la revolución industrial, la modernidad, ocurrió por sobre todo en un cambio en la percepción de la cultura de las mentes humanas. Mentes humanas que fueron sometidas a experiencias nuevas, entre las cuales, y esto te va a gustar, la principal fue la novela. Mira, las novelas del siglo XVIII. ¿Ya? Que por primera vez la gente se pudo enterar de vidas de personas muy distintas, de otros ambientes, de otros extractos socioeconómicos, y eso los hizo empatizar con situaciones que nunca jamás habían vivido. Y de ahí nace la consideración de un otro que es mi igual y que requiere ser, por lo tanto, respetado y ser tratado con igual dignidad. Pero para volver a lo que tú decías de la impronta, tiene que ver, yo te decía Locke, Adam Smith, Popper, que no es inglés, pero vivió su vida, escribió en Inglaterra. Tiene que ver también con una teoría del conocimiento muy especial. Y es la idea que nosotros que las preguntas son siempre abiertas, que nosotros no tenemos en materias humanas la verdad final, que el conocimiento es conjetural, que yo no tengo una verdad absoluta y por lo tanto yo no puedo pretender imponérsela a otros.
Entonces, esta conjeturalidad del conocimiento, yo creo que da una humildad intelectual muy propia del pensamiento liberal. El liberal debería estar siempre autocuestionándose o tal vez viendo que puede haber una ceguera de donde él piense, o un sesgo, ¿no? Totalmente. Y viendo los dos puntos de vista, y eso te lleva también a otro rasgo creo yo, del ambiente de Inglaterra, por lo menos mientras yo lo viví, que es la tolerancia, pero la tolerancia de verdad. Y esa tolerancia, y eso tal vez es una de las cosas que yo más he echado de menos, porque para mí es muy importante, es que las discrepancias no se traspasen al plano afectivo. Esta mezcla de que se mezclan los estados emocionales con la discusión de ideas, que es muy chileno eso. Eso es muy chileno. O hispánico, no sé. Entonces, yo siento que si yo pienso distinto, nadie tiene por qué odiarme. Claro. ¿Por qué? Yo no odio a alguien que piense distinto, estoy en desacuerdo y quiero discutírselo. Pero una cosa son los afectos, y eso es algo que yo he luchado por mantener conscientemente y con voluntad. Y eso en la política inglesa, en la tradición. Hoy día estamos en una situación especial. También Inglaterra ha demostrado momentos de crisis y que se ha salido de su propia tradición y sus carriles, ¿no? Yo no Pero sé en la tradición, de la manera como se hace política, la política en el Parlamento, por ejemplo, sería bueno para comprender. ¿Cómo se encarna eso que tú estás diciendo? A ver, yo creo que no es aplicable hoy día. Inglaterra también es una sociedad que se está polarizando. Yo estuve en Inglaterra en la campaña para el Brexit y mis amigos estaban divididos entre los que querían salirse y los que querían quedarse. Y yo por primera vez vi que esto realmente afectaba a las familias, a los amigos, y que había una división que no querían verse. Me tocó una comida en que un hermano con una hermana se pelearon invocando al padre muerto en la guerra que se estaría revolcando en la tumba porque tú quieres seguir en Europa cuando él murió por la soberanía inglesa. Una cosa muy emocionante. Discusiones que uno puede ver en Chile o ha visto en comidas chilenas en división. Pero, a ver, ¿a qué se debe esta polarización? Es un fenómeno, al parecer, global. ¿Cuál tú crees que es la causa o cuáles son las posibles causas de esta aceleración de las polarizaciones en Estados Unidos, en Inglaterra? Sí. Mira, a ver, yo creo que para que no haya polarización tiene que haber democracia. Y por democracia no entiendo solamente un proceso electoral. La democracia es también una cultura. Y es una cultura que exige deliberación racional. Tenemos que tener un acuerdo respecto a cuáles son los hechos que vamos a discutir y cuál es el raciocinio lógico que vamos a emplear para dilucidar las diferencias. Cuando la política se transforma en la eulogía de las emociones y todo el mundo dice que lo único que importa es crear este vínculo emocional con el ciudadano, estamos entrando en un terreno donde es muy difícil esa deliberación democrática. Y las emociones son muy malas consejeras. A mí me enseñaron que las emociones pueden ser muy negativas. Son el miedo, pueden ser el odio, el resentimiento, el temor. No son buenas consejeras en la política. Entonces yo creo que esta emoticracia que la llaman, que es la sustitución de la racionalidad por las emociones, es un factor. Ahí te quiero detener un segundo. Pero qué difícil es construir relatos políticos o épicas políticas sin emociones, porque política sin emoción, porque es un terreno que moviliza, es un espacio donde se movilizan las emociones colectivas, etcétera, ¿no? Pero hay que tener, el político tiene que ser muy responsable al evocar emociones. ¿Qué es lo que hizo Hitler? Hitler evocó emociones. Hitler le debió su auge, gracias a eso obtuvo mayorías en las elecciones, evocando la emoción contra los judíos, la emoción de una Alemania con juventud, aria, maravillosa que renace,
Entonces yo creo que apelar a las emociones, que es un poco lo que se hace hoy día, lo hemos visto en la discusión del 10%, yo veía a un senador de Chile Vamos decir yo no estoy dispuesto a quitarle el pan de la boca a un pobre con hambre, sabiendo perfectamente de que el pobre con hambre no tiene AFP, no tiene ahorros, no se va a beneficiar del retiro, pero está buscando emociones. Entonces ahora, es que yo creo que es importante empatizar, pero eso es distinto a sustentar el discurso político sobre la exacerbación de emociones no siempre muy positivas. Ahora, yo te preguntaba por lo cultural, porque en Inglaterra hay toda una tradición racionalista, empírica, filosófica. Latinoamérica es distinto. Latinoamérica viene de una matriz hispánica. Totalmente. Y uno tiene que querer Latinoamérica como es, con sus virtudes y sus defectos, porque las virtudes son también los defectos y los defectos las virtudes. Sí. Este es el país el continente del realismo mágico. Así es. Donde florece Cada la vez mejor más. literatura y la invención, y tú por ahí dijiste que te sentías a veces dentro del realismo Así mágico. es. Pero te lo voy a preguntar. Es difícil pedir o esperar que una política racional, con un cierto escepticismo sano, que viene de esta línea, pueda florecer en esta tierra. ¿Es una utopía? Es como cuando Simón Bolívar decía que pensar en la unidad en Latinoamérica era como sembrar en el mar. O sea, Sí, a ver, hasta cierto punto yo entiendo, o sea, el liberalismo, por ejemplo, a Chile no llegó por la vía anglosajona, no llegó por Locke, ni por Adam Smith, llegó por Rousseau. Y Rousseau es un pensador muy antiliberal, muy iliberal. Se podrá decir que es democrático, pero es una democracia no liberal. Llegó por la vía de los positivistas. Entonces, no tiene esa tradición de la tolerancia, porque además llegó a un terreno hispánico, que yo, como decía, creo que es más dogmático. Pero fíjate que para mí los últimos 30 años de este país, vale decir, la transición a la democracia y 30 años de un sistema democrático ejemplar, donde hubo consensos, donde se hicieron reformas tremendamente importantes, donde incluso la Constitución que estamos sepultando fue reformada y liberada de todas las restricciones dictatoriales que podría haber tenido la de Pinochet, donde se produjo esta conjunción de estabilidad política, de crecimiento económico sin paralelo en nuestra historia, y por lo tanto de un cambio en las condiciones materiales de vida que significó sacar de la pobreza, con lo que eso implica, a millones de millones de chilenos. Y eso es importante entender, que cuando una persona sale de la pobreza, no cambia de quintil, no cambia nada más, no es que tenga más cosas o que coma más, es que tiene otra percepción de sí mismo. Se sabe con una dignidad que con anterioridad no tenía. No tenía porque no tenía autonomía. Dependía siempre, siendo allegado, de la mendicidad. Entonces, este cambio es algo infinitamente moral, el haber sacado a las personas de la pobreza. Que los niños no se mueran. Fíjate que nosotros hablamos mucho, ¿no es cierto?, y es cierto, la desigualdad. Pero la desigualdad en los años 50 era la desigualdad entre un niño rico, por así decirlo, que tenía las posibilidades de sobrevivir, y un niño pobre que tenía un 80% de posibilidades de morir. Era la diferencia entre un niño que completaba su educación, 3%, y que los niños de Chile tenían un promedio de 4 años de escolaridad. Y como dice la Sol Serrano en ese libro maravilloso que se llama El Liceo,
Eran niños que no podían llegar al colegio por hambre, porque tenían que caminar kilómetros y el hambre les impedía aprender. Lucía, te quería hacer una pregunta sobre este punto, porque es un tema que tú has tratado. Creo que la pregunta que te haces me parece en una columna o en un escrito es si desigualdad o pobreza. El diagnóstico que tú haces es que en algún momento se puso el foco de las políticas públicas y sociales en combatir esa pobreza y en disminuirla, cosa que se logró. Así es. Se logró, pero quedó un margen de pobreza fuerte, importante, ¿no? Y que por lo tanto las políticas públicas dejaron de enfocarse ahí, de luego se pierde el énfasis en el crecimiento, que es fundamental para poder sacar de la pobreza mucho. Y tú dices que has llevado una batalla solitaria contra el coeficiente Gini de la desigualdad. Así es. Te lo pregunto porque es un tema que se ha instalado, o una idea fuerza que se ha instalado desde el estallido social, de que Chile es un país profundamente desigual, de los más desiguales, y que el origen del estallido social es la desigualdad. Me gustaría que abordáramos eso. Sí, mira, varias cosas. Lo que se ha instalado, ¿no es cierto?, es lo que dices tú, pero además se añade que esta desigualdad ha sido creada por un modelo neoliberal. Por el mercado, ¿no? Por el mercado. Y que ha hecho que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y que esa sería la causa. Yo quiero primero lidiar con esa parte de la argumentación. Primero que todo, porque desde que hay cifras para medir la desigualdad de los ingresos, más o menos comparable, que es de los años 60 en adelante, para los efectos de por qué la desigualdad no es buena, la desigualdad prácticamente no ha variado. Si tú ves la curva, varía, si tú quieres, en que hay momentos en que los ricos ganan 30 veces más que los más pobres y de repente ganan 28 veces más que los... Pero para los efectos de si la desigualdad es mala, eso da lo mismo. Con una mirada histórica, la desigualdad ha sido una constante. Pero con una diferencia, que gracias al crecimiento económico, gracias a la eliminación de estos bolsones de pobreza, el coeficiente Gini, al cual yo me opongo, tan sola y tan perdida, ha mejorado notablemente, porque las nuevas generaciones ya no tienen 4 años de escolaridad, sino que han completado su educación y han tenido acceso a la educación superior. Y hoy día los ingresos están determinados por el conocimiento. Entonces, entre las 9 cohortes, si se analizan, las desigualdades son mucho menores que lo que son en generaciones anteriores. Pero mi objeción al coeficiente Gini es que medir la desigualdad desde el punto de vista de los ingresos olvida todos los otros parámetros que nosotros tenemos en que hemos avanzado enormemente en términos de generar mayor igualdad. Este es un país infinitamente más igual que en el que yo me crié de adolescente. Lo que yo te decía, hoy día las diferencias en los años de escolaridad entre ricos y pobres es prácticamente nula. El 75% de la gente que accede a la educación superior es primera generación. Eso es una movilidad social importante. ¿Por qué se instala entonces, no solamente ya en los discursos que uno podría decir más radicalizados, que podrían liderar una parte de este estallido social, sino que en una parte importante del país, de la población, lo que uno escucha, la idea de que somos desiguales, que hay desigualdades que molestan, que incomodan, etcétera? Se habla del abuso, tal vez eso lleva por otra línea. Es otra línea. A ver, ¿por qué eso prende tan fácilmente? Sí, a ver, primero que todo yo creo que el anhelo de igualdad está muy anclado en la civilización cristiana. No es baladí vivir en una religión que te dice somos todos iguales en los ojos de Dios. Eso nunca se ha materializado en la práctica. Las madres queremos que nuestros hijos sean más o menos iguales y subsidiamos a lo mejor al que le va un poco peor. Entonces hay un deseo innato de que haya la mayor igualdad posible. Lo que sucede es que el igualitarismo
no es posible porque desgraciadamente no nacemos iguales. No nacemos ni con el mismo porte, ni con los mismos talentos, ni con la misma proclividad a la enfermedad o a la salud. No nacemos con los mismos grados de optimismo o pesimismo, de salud mental o no, en fin. Y entonces cualquier intento de construir una sociedad a partir del igualitarismo implica una ingeniería social que termina achatando, quitándole los patines a los más destacados. De lo que tú decías, yo me acuerdo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet que me tocó en 3 ocasiones oír, no quiero nombrarlos porque no están aquí para matizar lo que yo diga, a 3 dirigentes de la nueva mayoría decir: ahora que la pobreza se resolvió, tenemos que luchar por la igualdad. Y yo decía, pero ¿cómo pueden decir que la pobreza se resolvió? Si hay más de 2 millones de chilenos que viven con pisos de barro y letrinas fuera de sus casas. Que hay 500.000 jóvenes que no estudian y no trabajan. Hay niños que desertan de los colegios. Hay pobreza inaceptable en un país que se siente jaguar. Pero hay otra cosa que tampoco la gente nos dimos cuenta. Yo lo intuí porque lo puse en mi libro de la igualdad liberal. Salimos de la pobreza, pero creamos una clase media muy frágil, muy vulnerable. Los salarios promedios de Chile son muy bajos, son menos de 500.000 pesos. Entonces la familia, para poder tener este estatus de clase media y pagar dividendos y tener auto, tienen que tener a todos los miembros de la familia trabajando. Y por lo tanto dependen absolutamente del crecimiento económico. Porque cuando no hay crecimiento económico se empiezan a perder los puestos de trabajo. Y cuando una familia pierde, 2 de sus miembros pierden el trabajo, tienen las mismas deudas, los mismos compromisos, las mismas expectativas y aspiraciones y no tienen los medios para solventarlo. Y eso sucedió en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que disminuyó el consumo, que disminuyó el crecimiento y por supuesto que no subieron los salarios. Hubo 1 millón de inmigrantes además compitiendo en el mercado laboral. Entonces, la pobreza sigue siendo, o sea, seguimos siendo un país injusto porque no se está creando suficiente riqueza para poder satisfacer las necesidades y las aspiraciones crecientes de esta nueva clase media. Lucía, tú dijiste por ahí... Perdona, sí. Que la pregunta tuya clave era ¿por qué ¿Por qué sorprendió? O sea, había un terreno fértil para que sorprendiera. Es que yo creo que ahí entra la ideología. Yo creo que en todo lo que nosotros hemos vivido hay mucho menos espontaneidad que la que se pretende. Yo creo que aquí hubo una insurrección bastante organizada, con overoles blancos uniformados, financiados, primero en el Instituto Nacional, con ataques al metro simultáneo, con elementos sofisticados. Entonces yo creo que hay una izquierda radical para la cual obviamente el objetivo máximo es la destrucción del capitalismo para poder generar esta supuesta nueva igualdad que, como sabemos por la experiencia histórica, termina en otra desigualdad con otros criterios. Lucía, eso parece claro en el tema de la insurrección que tú hablas, así bueno, algunos la llaman estallido, tú la llamas insurrección, en todo lo que fueron las manifestaciones violentas, los atentados, lo que pasó en el Instituto Nacional. Pero ese 1 millón de personas que sale a la calle, ahí hay otra explicación. Sí, pero, no puede ser solo la izquierda que logre movilizar ese 1 millón de personas. Habría sido algo... Por supuesto que no. Pero yo tengo la teoría de que esa manifestación no fue un cambio cuantitativo
de demostraciones que habíamos tenido antes. Si en 2011 hubo marchas importantes, yo me acuerdo, marchas lloviendo, con cientos, miles de paraguas desfilando por la Alameda. Entonces yo creo que la marcha del 25 de octubre no fue un cambio en la naturaleza de la protesta, sí en la cantidad de gente comprometida, porque yo creo que efectivamente hay muchas razones para estar muy descontentos. Yo creo que el Estado ha fallado en Chile en algo que es esencial, que es crear condiciones de una educación pública que pueda hacer carne la aspiración de la meritocracia y de la movilidad social. Ha fracasado rotundamente. Y eso produce descontento. Y yo siempre agregaba, y ha fracasado en términos de salud, pero eso es bastante más relativo, porque yo creo que la forma en que se ha enfrentado la pandemia ha dado muestra de una capacidad para responder a una pandemia realmente extraordinaria. Lucía, algunos dicen que la educación pública fue destruida en el gobierno de Pinochet, o que por lo menos sufrió un deterioro bastante grande. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? No, yo creo que la educación pública en Chile, salvo el Instituto Nacional, el Barros Arana, el Liceo Carvajal, vale decir los colegios emblemáticos, fue de una deficiencia extraordinaria. Fíjate que si tú... Pero alguna vez hubo una educación pública potente en Chile, minoritaria. Pero del 3%. Sí, minoritaria. Del 3%. Y si tú ves... yo he estudiado, hice una investigación de la movilidad social en las élites, comparando en 1950 con 2020. Y en 1950 había cierta movilidad social. ¿Pero cómo se producía? A través del Instituto Nacional o de 2 o 3 colegios más. Y era una proporción muy pequeña de esa en la Universidad de Chile. Y la Universidad de Chile, gratuita, pero que en realidad beneficiaba a los más pudientes del país. Mi padre y todos sus amigos, mi padre estudió en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile. Pero mientras tanto los niños chilenos no iban al colegio. Y sin embargo, el presupuesto educacional de la nación iba prácticamente en un 50% a las universidades que atendían el 3%. Entonces, hoy día se añora esos tiempos del Estado benévolo, pero era un tiempo muy injusto. Lucía, a propósito del estallido social, tú por ahí deslizaste una autocrítica. Bueno, todo liberal tiene que también ser capaz de realizar una autocrítica. Es decir, aquí hubo también una ceguera. Vamos a hablar después de si a la derecha política y a la derecha económica, algunos hablan de derecha económica, o a la élite, como se habla tanto hoy día, le faltó visión y capacidad de anticiparte a estos hechos, de poder desactivar ciertos elementos que estaban ahí latentes, como tú lo dices, yacentes, se veían y habían síntomas, ¿no?, que se arrastraban por tiempo. Pero la pregunta es, la autocrítica que yo te leí, es que tú decías que construimos un sistema cuyo único principio legitimado era el crecimiento del producto y el consumo, sin claridad respecto del sentido de justicia que debía inspirar. Así es. ¿Qué pasó con este sistema económico que dio tan buenos resultados? ¿Qué pasó? ¿Derivó en una especie de economicismo un poco ciego, un poco dogmático? Hasta Vargas Llosa habla de que hay fanatismo dentro del liberalismo, puede haber una versión sectaria que sería ese reductivismo economicista, por decirlo así. Sí, a ver, yo creo que lo que sucedió, nosotros veníamos de un gobierno tremendamente socialista, ¿no es cierto?, donde la mayoría de los medios de producción estaban en manos del Estado, el Estado fijaba los precios de la mayoría de los productos, el Estado determinaba quién podía invertir, dónde, quién podía tener crédito, a qué interés, quién podía importar, quién podía exportar y a qué precio del dólar lo podía hacer. Era una economía totalmente centralizada. Y entonces yo creo que los economistas que llegaron tenían que mover una montaña. Había un sistema de distribución de las recompensas
en que se había creado, creo yo, un verdadero contubernio entre este Estado centralizador y algunos empresarios que dependían de que el Estado les fijara los precios para poder sobrevivir. Entonces, y de ahí viene esta mentalidad de colusión, creo yo. Entonces sí, yo creo que se transformó en un objetivo muy, muy principal el crecimiento, pero nunca explicando por qué. A mí me gusta ilustrarlo diciendo, yo le he dedicado muchas horas de mi vida a defender un sistema. Yo no lo he hecho para 1% más de crecimiento o para que los ricos sean más ricos. Es porque en realidad tengo el convencimiento de que es el único sistema que asegura mayor prosperidad y por lo tanto la realización de mayores oportunidades para más personas. Y eso históricamente es así. Vivimos en una época en que nunca la humanidad había tenido unas mayores posibilidades de desarrollo personal, material, pero también de imaginación, de creación. Y yo siempre he pensado de que ningún sistema político que no es capaz de explicar el sentido de lo justo tiene posibilidades de subsistir. Y yo creo que el liberalismo no tiene el sentido de la justicia socialista, en el sentido que no es sinónimo justicia e igualdad, pero sino que cree que lo justo es que cada persona tenga la oportunidad para desarrollar el talento que Dios les dio. Durkheim decía que la única forma en que puede haber cohesión social es si logramos una sociedad donde cada uno ocupe el lugar al cual sus talentos lo dispusieron. Entonces, a mí me gusta ilustrarlo. Tú sabes que yo soy un poquito chilota, tengo un alma en Chiloé, y yo siempre digo, no hay justicia mientras haya niñitas chilotas que con una buena educación podrían ser abogados, astrofísica, y tienen que destripar pescado. No es que haya algo malo en destripar pescado, puede ser lo más noble que hay, pero no puede haber ese desfaz entre lo que son los talentos y las ocupaciones que son accesibles para esos talentos. Porque los talentos no son estáticos, los talentos hay que desarrollarlos, y para eso se requiere un sistema educacional. Otro elemento que apareció como palabra y que han rescatado mucho en el estallido es la palabra abuso y la palabra dignidad. ¿Ya? Se instaló fuertemente y también por algo las palabras van diciendo, aunque sean un eslogan, algo dicen de algo que anda dando vuelta por ahí. Tú también afirmaste, y te lo leí, que parte de la élite chilena no supo hacer el tránsito desde las relaciones propias de la época de la hacienda a las actitudes y conductas que exige una sociedad de movilidad social, digamos. Exactamente. A ver, ¿qué pasó ahí? Hay un desfase cultural entre el proceso de modernización económico y el... Así es. Chile tuvo una revolución social como resultado de la imposición de un modelo de mercado. Se cambiaron los mecanismos de ascenso social. La sociedad tradicional premoderna es una sociedad donde la movilidad es muy escasa. Los chilenos estaban por lo general condenados a hacer lo mismo que sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos, en términos de oficios, de educación, etc. La cuna, el apellido, era determinante. Era una ¿Y no lo sociedad... sigue siendo de alguna manera? Hay quienes sienten que todavía lo sigue siendo fuertemente. Es que no es así. Yo te voy a decir por qué. Porque el mercado no puede darse el lujo de dar trabajos a personas que no sean lo suficientemente capaces. La economía moderna globalizada está conformada en muchos aspectos por multinacionales. Estas multinacionales están compitiendo con Japón, con Finlandia. ¿A quién quieren contratar? Al mejor. Les da exactamente lo mismo el apellido. No sabrían diferenciar si el apellido es muy aristocrático o no lo es. Va a ser reclutado por sus méritos. Y sus méritos no son solamente
los méritos académicos. Pero eso, Lucía, eso lo puedo entender, no sé, en empresas norteamericanas, pero en Chile todavía, ¿no te parece que sigue habiendo, sigue pesando fuertemente todavía eso mismo que tú hablabas ahí yo creo del apellido, de la a ver, procedencia? es que lo que pasa es que la élite tradicional, no toda ella desapareció. Hay un porcentaje de lo que era la élite tradicional que sí tenía las capacidades para adaptarse a este mercado competitivo y a sobrevivir y prosperar. Pero se redujo de haber sido un 60% en los años 50 a ser menos del 30% el año 2020. Y yo me acuerdo haber dado esta cifra a una persona muy de izquierda. Y me decía, pero qué harto. Y yo le contesté, bueno, es que entonces habría que matarlos. Entonces, que haya personas que tienen que vienen de la élite tradicional no es raro. Piensa tú que incluso después de la Revolución Francesa hubo una restauración de los mismos apellidos, de las mismas propiedades. No es tanto eso, sino que lo que estábamos hablando del tema de a quién se elige, a quién se nombra gerente, si hay realmente, si todavía la cuna nos sigue marcando fuertemente esa elección. En Chile estoy diciendo. No, pero en mi experiencia, yo he sido directora de 3 empresas. No he visto nunca un gerente que haya sido nombrado por su posición. De hecho, por ejemplo, Vittorio Corvo, que ha sido presidente del Banco Santander, presidente del Banco Central, un hombre distinguidísimo, él siempre dice, yo vengo de escuela de número en Iquique, o en Antofagasta, no sé dónde. Nunca. Es más, yo siempre digo, yo como directora del Banco Santander, digo, el piropo principal que yo puedo decir del banco es que nunca han contratado a alguien del cual yo haya mandado el currículum, porque me llegan currículum, pero yo los mando por el canal que corresponde, la persona se la entrevista o no, se la somete al examen psicológico, pero de mis supuestos candidatos, muchas veces que ni los he conocido, nunca han contratado. O sea, la influencia personal para que contraten a alguien en una empresa seria es prácticamente nula. Porque el mercado exige competencia. Y cuando hay... Mira... El problema entonces, Lucía, es la percepción subjetiva en una parte muy importante de la población, por no decir mayoritaria, de esto que estábamos hablando. Cristian, para ver la evolución, piensa tú que el ingreso a las universidades hace 50 años no era anónimo. Y las personas llamaban al decano y decían, fíjate que mi hijo, mira, no le fue tan bien en el bachillerato, no te preocupes, mándamelo para acá. Ese era el lenguaje. Hoy día eso es impensable. No hay, en la universidad yo jamás tampoco he podido romper lo que es el orden estricto de admisión establecido por las autoridades de la universidad. Entonces, puede que quede, pero al estudiar la sociedad yo creo que lo que importa es ver lo que ha ido cambiando más que lo que permanece, porque en la historia siempre va a haber grados de continuidad, pero son los cambios los que van indicando hacia dónde vamos y cuál es realmente la esencia. Pero como tú dices, la percepción subjetiva y desgraciadamente en este postmodernismo factual, como dije, en este relativismo factual, como escribí el otro día, en que los datos dan lo mismo, por supuesto que esas percepciones subjetivas no se enfrentan a los datos objetivos que dicen, mire, esto no es así. Justamente en esa columna, de un relativismo a otro se llama, ahí tú afirmas que todo lo que está ocurriendo, este relativismo fáctico que tú hablas, que ha abolido la frontera entre verdad y mentira, entre realidad y fantasía, te hace sentir que vives bajo el realismo mágico. Hoy día en Chile eso. A ver, explícalo un poco. Así es. Mira, yo no sé si es realismo mágico o Orwell. Con el 1984. Ya, sí. Claro, me parece muy surrealista muchas de las cosas que estamos viendo. ¿Cuáles te parecen las más surrealistas?
qué atroz, pero el Congreso. ¿Ya? Sí, o sea, es que yo valoro la racionalidad. Y tengo que confesar que además el realismo mágico latinoamericano siempre me perturbó. Parece que prefiero... El realismo. El realismo. No. Prefiero Balzac. Antes que eso te iba a decir, prefieres Balzac a García Márquez. Exacto. ¿Ya? Ya, y entonces, pero ese relativismo fáctico, tú hablas incluso que falta una cohesión cultural mínima para una convivencia civilizada. ¿A ese punto hemos llegado hoy en la sociedad chilena? O sea, yo veo que está... A ver, yo hace mucho tiempo que comencé a escribir sobre la fragilidad de nuestra democracia. La democracia, por sobre todo, es el imperio de la ley. Es el respeto al Estado de Derecho, frente al cual todos somos iguales. Los poderosos, los gobernantes, los parlamentarios y el más humilde habitante de la ciudad. Todos tenemos que estar sometidos al imperio de la ley. Y yo creo que desgraciadamente hemos ido transitando hacia una situación premoderna que era horrorosa, en que las personas eran juzgadas enteramente arbitrariamente por jueces que ni siquiera pretendían ser imparciales. Y uno de los grandes logros de la civilización fue haber establecido este cambio. Las personas van a ser juzgadas por una ley igual para todos, conocida por todos, y no por hombres. Desgraciadamente, con lo que hemos visto en el Congreso, en términos de violación de la Constitución, que se ha reflejado en sacrilegios constitucionales, en la usurpación de las prerrogativas exclusivas del presidente en términos de previsión social, de gasto público, significa que hay unos gobernantes en el Congreso que creen que ellos no tienen que estar sometidos a la ley y que yo tengo que estar sometida a sus dictados. La democracia también exige que haya ciertos ámbitos de la vida que no están sometidos a la soberanía popular, que son mis derechos individuales. Nosotros entregamos una parte de nuestra libertad para que los gobiernos hagan aquello que nosotros solos o en grupos pequeños no podemos hacer. Pero yo no entrego la totalidad de mi libertad. Yo no entrego mi libertad para que me digan cuánta sal le tengo que poner a la comida. ¿Pero tú crees que estamos llegando a ese punto? O sea, ¿Dónde lo ves específicamente? A ver, yo creo que hay muchos indicios. Yo creo que hay un indicio de imponer patrones culturales en forma monolítica y centralizada en términos de lo que es aceptable sexualmente o en términos de los roles entre hombres, mujeres. Hay una nueva doctrina, hay un nuevo credo. Yo me acuerdo haber leído un documento de lo que era el CERNAM en esa época, en que en aras de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se decía que había que censurar los textos escolares, de modo que nunca una mujer pudiera aparecer amamantando una guagua o dándole la mamadera, y tenía que aparecer de gaffiter, y el hombre... Eso es manipulación cultural. Ahora, esos discursos han sido bien avalados por un cierto liberalismo progresista en el mundo, a pesar de hablar del liberalismo. Sí. Y tú que eres liberal, estás como reaccionando fuertemente ante ello. Es que lo encuentro tremendamente antiliberal. Porque si hay algo que el liberalismo hace, es reservar este paz. Mira, uno de los logros de la modernidad es haber creado esta separación entre lo que es lo público y lo privado. Y lo público está bien, se somete a la soberanía popular. Pero hay un espacio privado que antes no existía.
Porque la que es una religión conquista, es una conquista. es una conquista gigantesca. Antes, el Estado, los gobernantes fijaban la religión que tú podías tener, lo que podías escribir, lo que podías leer. Podías ser quemado en la hoguera por no hacerlo. Lo que tenía, no había espacio. Y yo siento hoy día que a mí me están usurpando espacios de autonomía, por ejemplo, para buscar a mis hijos como yo quiera. Si son los padres los que deben, nadie mejor que los padres puede velar por el tipo de educación que quiere que sus hijos reciban, por ejemplo, en materias morales. Autónomos, y no tiene por qué ser monolítico ni homogéneo. Pero a mí me gustaría que los padres tuvieran ellos la posibilidad, y si ellos quieren que sus hijas desarrollen ciertos roles tradicionales femeninos como amor por los niños o maternidad, que lo puedan hacer. Ya serán adultos los niños y podrán ellos elegir. Pero yo veo que hay una usurpación de espacios de autonomía. Creo que el imperio de la ley está muy debilitado. De partida que estemos hablando de parlamento de facto. Si los sistemas políticos no se hacen en una democracia de facto, los cambios se discuten, se analizan y se someten a la voluntad popular. Tú incluso hablas de la oligarquía política del Congreso. O sea, que habría... ¿En qué sentido es oligárquico el Congreso? Es una oligarquía poderosísima. Poderosísima. Si lo que ha ocurrido con el retiro del 10% no es nada más... A ver, tiene una parte de contenido que es muy mala y que siempre se dice que es porque va a disminuir las pensiones. Es verdad, va a disminuir las pensiones. Pero todos sabemos que el objetivo final no es satisfacer necesidades de la pandemia, es destruir el sistema de capitalización individual. ¿Pero por qué? Es para destruir el mercado de capitales. Porque el mercado de capitales es un elemento esencial para el funcionamiento de una economía de mercado o de lo que podríamos llamar el capitalismo. Entonces, que personas supuestamente de la coalición de gobierno se unan a la izquierda para saltarse las prerrogativas del presidente, yo encuentro que nos ponen en una situación institucional peligrosa. Muchos dicen, incluso desde la derecha, no estoy hablando de los parlamentarios, sino que de, columnistas, cientistas políticos, gente de la misma derecha, digamos, dice que esto tiene que ver también con que el gobierno llega tarde y que a alguna hora le ha faltado la capacidad de adelantarse, de leer los signos de los tiempos. Ya habría que haberlos leído antes. El tema de la AFP en algún momento iba a estallar, por lo mismo que tú habías dicho, ya habían habido manifestaciones masivas, ya estaba dando vuelta esta sensación de molestia de una parte de la población que se veía vulnerabilizada en sus pensiones, adultos mayores. Es decir, hay un problema del Congreso, pero parece que ese problema del Congreso se agrava más por una sensación de que hay un poder muy débil, muy fantasmal, muy ambiguo, no sé. Fíjate que yo encuentro que nosotros nos estamos transformando en los mejores expertos en crear eslogans que nadie cuestiona. Y uno de los eslogans que ha proliferado en el último tiempo es esto de que el gobierno no se ha adelantado, que llega tarde e insuficientemente. Primero que todo, somos el país en Latinoamérica que más recursos hemos destinado a paliar los efectos de la pandemia. No hay otro país que haya destinado un porcentaje del PIB mayor a lo que hemos destinado nosotros. O sea, no llega con poco. ¿Llega tarde? No lo sé. Pero se le puede pedir al gobierno que llegue más rápido cuando sabemos que tenemos un Estado obsoleto, que no tenemos los instrumentos y los mecanismos para hacer una acción estatal más efectiva. Entonces yo creo que es una crítica injusta, se ha transformado en un pasatiempo nacional, culpar al presidente de todo lo malo que ocurre. Pero, ¿por qué no se han cambiado las AFP?
El problema de las AFP... Yo te iba a preguntar, más que el tema tanto de la ayuda en el tiempo de la pandemia, la pregunta es la reforma de pensiones, que había pero es que el problema de las reformas de pensiones no es un problema del gobierno del presidente Piñera, es un problema que se arrastra hace años, cuando cambiaron las tasas de mortalidad. Las pensiones, las cotizaciones, se calcularon pensando que nuestro promedio de vida era X. Y resulta que ha subido en X más 10. Y por lo tanto, con esas cotizaciones, nadie junta ahorro suficiente para tener una pensión. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacían los gobiernos anteriores? ¿Por qué no hicieron reforma de pensiones? Y este gobierno tiene paralizada su reforma de pensiones en el Congreso hace meses. Entonces, como a mí me gusta llevar la contra, llevo mucho la contra a este lugar común de echarle la culpa de todo al gobierno, que ha enfrentado una situación tremendamente difícil, impredecible, con muy pocos instrumentos adecuados, y que lo ha hecho manteniendo la institucionalidad vigente. Yo creo que estuvimos al borde de algo muy grave. Ahora, Lucía, es cierto lo que tú dices, pero para que un gobierno llegue a tener el índice de popularidad tan bajo, tan golpeado, uno dice, a ver, ¿es solo una percepción injusta que siente la ciudadanía? ¿Es porque lo han atacado el grupo de la oligarquía política desde el Parlamento? ¿O hay también carencias políticas en la política que explican eso? Porque si no... A ver, no cabe la menor duda de que siempre ningún gobierno puede no tener carencias políticas, y posiblemente las haya. Pero yo siempre digo, los gobiernos no deberían tener como misión principal mantener su popularidad. Y el ejemplo que yo doy es que si Winston Churchill, en las horas más oscuras, the darkest hours, hubiera hecho una encuesta respecto a llegar a un armisticio con Alemania, habría perdido lejos. Nadie habría respaldado esa voluntad de hierro de Churchill de seguir peleando en las playas, en los cerros, y de nunca rendirse. Yo te aseguro, si la guerra no es popular, y las pandemias no son populares, y los descensos en el crecimiento económico no son populares. Pero eso no es un índice, igual que la popularidad, no es índice de que las cosas se estén haciendo bien. Hitler fue muy popular. La impopularidad es una limitación muy grande porque le pone muchas trabas al gobierno. Pero no significa que en todos lo esté haciendo mal. Hay gobernantes, incluso en Latinoamérica, con grandes popularidades supuestamente, y en cuyos países ni tú ni yo quisiéramos vivir. ¿Como cuáles, por ejemplo? Yo creo que Maduro es muy popular. ¿Tú crees que es popular en Venezuela todavía? Yo creo. Yo creo. A ver, tiene mucho en contra, y no tenemos manera de saberlo. Pero Chávez sí era muy popular. Estaba llevando al país al abismo. Lucía, tú hablaste de pasada en el tema, a ver, como que rozaste el tema, nos pasamos un poco al tema de la cultura de la cancelación, que es un poco algo que ha ocurrido en las universidades, en el ámbito intelectual, que tiene que ver también indirectamente con el tema del feminismo. Hay un debate donde tú has entrado también, y tienes una mirada distinta. De partida no te gusta clasificarte como feminista, dijiste yo soy humanista una vez que te preguntaron eso, y afirmaste que de alguna manera la realidad humana es mucho más compleja, incluye muchas más dimensiones para poder definir a alguien desde esa manera. Pero me gustaría saber cuál es... hay muchos tipos de feminismo, hay un feminismo más radical, un feminismo más moderado, podríamos llamarlo así. ¿Cuál es tu mirada de esta oleada feminista mundial, no solamente en Chile? En Chile se ha dado con bastante fuerza también. Con mucha fuerza. A ver, ¿cuáles son los temas de fondo y cuál es tu mirada de fondo? Mira, a ver, si tú me preguntas si soy feminista, yo te respondo que si se trata de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, obviamente creo en ello y he sido la mayor beneficiaria de esa creciente igualdad en los derechos.
Lo que pasa es que el feminismo actual conlleva también una teoría, un marco teórico interpretativo, llamado la teoría de género, cuyas premisas no comparto nada. ¿Cuáles serían las premisas Las premisas básicas fundamentales son de que ha habido una opresión sistemática, deliberada de los hombres para mantener subyugadas a las mujeres y que han sido víctimas de esta opresión histórica? Mi punto de vista es que las mujeres no hemos sido oprimidas. Las mujeres hemos jugado roles distintos a los hombres cuando no era posible que las mujeres jugaran otro rol. Porque mientras no tuvimos revolución industrial, no tuvimos electricidad, no tuvimos agua potable, alcantarillado, etcétera, etcétera, pero por sobre todo cuando no tuvimos sustitutos a la leche materna, la mujer no podía estar trabajando 12 horas al día en el mundo público, porque tenía que velar por la supervivencia de la especie. Y para eso tenía que embarazarse. La mayoría de la vida de las mujeres cuando morían a los 30 años estaba destinada a mantener la supervivencia de la especie, a tener 15, 16 hijos para que sobrevivieran 2 con suerte. Tenían que amamantar a los hijos 2, a veces 3 años. No podían jugar otro rol. Pero también es falso que las mujeres no hayan participado en la vida económica. La economía, hasta antes de la revolución industrial, del liberalismo, del capitalismo, la economía era agrícola. Y la mujer y el hombre trabajaban a la par. Y la unidad productiva era el campo. Y las mujeres estaban a cargo de ciertas tareas y los hombres de los animales más grandes. Entonces, la mujer ha sido un activo en la producción económica, en la historia, muy importante. Lucía, tú has investigado en la historia, tienes un libro ahí, el tema de la mujer o el rol de la mujer en la historia en Chile. Incluso dices que hubo momentos en que la mujer, por ejemplo, en la guerra de Arauco, cumplió un rol tremendamente importante y activo. Y me gustaría que viéramos ese punto que tal vez se conoce poco. ¿Cuál es el rol verdadero de la mujer en la historia de Chile? Mira, la gente tiende a analizar la realidad a partir de lo que las leyes dicen. Entonces, las leyes, don Andrés Bello decía de que la mujer adúltera iba presa. Pero de 100 adulterios que tienen que haber cometido las mujeres, puede haber habido uno que haya ido preso. Las mujeres somos capaces de soslayar lo que la ley dice. Y las mujeres, supuestamente, no tenían capacidad para administrar los bienes. Pero cuando los maridos estaban en la guerra de Arauco, durante periodos, las mujeres, y eso consta, administraban las haciendas. Y las administraban muy bien. Pero una cosa adicional te quiero decir respecto a estas premisas del género. Sí. Porque hay otro aspecto de esta teoría que para mí es absolutamente inaceptable, porque una vez más es negar la realidad objetiva. Y es decir, de que el sexo o el género no tiene relación alguna con la biología. Y que las personas son aquello que ellas sienten que son. Claro, hay como una negación de la dimensión biológica humana. De lo corpóreo, del cuerpo. De lo corpóreo. Y yo creo que las mujeres y los hombres somos tremendamente distintos. Y es más, creo que porque somos distintos, es que hoy día, en la economía moderna que requiere, que permite el trabajo femenino, porque no depende de la fuerza bruta, es porque somos distintas que aportamos mucho al mundo económico, a las empresas, etcétera, etcétera. Pero el problema de todas estas nuevas ideologías de la cancelación, que son el feminismo, etcétera, es que se basan en un odio de géneros. Tengo muchas amigas que se emocionaban con el himno de las tesis. A mí se me angustia el corazón de que a los hombres, a todos los hombres se les diga, el violador eres tú. Eso quiere decir
que mi padre, mis hermanos, mis hijos, mi marido. No. Es decir, ha habido una historia de abuso, es cierto que ha habido femicidio, es cierto que ha habido abuso sexual, pero generalizarlo así es el peligro, ¿no? Sí, y hay que ver, mira, hay mucho más violencia contra hombres que contra mujeres. A ver, interesante eso. También están las cifras de los asesinatos. Los hombres son por lejos los principales autores, pero por lejos el porcentaje mayor de los asesinados son hombres. Lo que pasa es que el femicidio tiene una connotación que es repugnante, porque es un crimen que se da en un espacio de intimidad, en un espacio afectivo que debería ser protegido, que debería estar impregnado de amor, de protección. Pero la violencia no es nada más que contra la mujer. La violencia contra los niños es tremenda. Yo no sé por qué va a ser peor que la violencia contra las mujeres. Yo creo que la violencia contra los niños es inaceptable. Pero hay personas que han dicho la violencia es mala contra todos y han sido cancelados. Porque no se puede sino decir que es la violencia contra la mujer la que hay que terminar. Y yo quiero, por supuesto que quiero que se termine la violencia, pero quiero que se termine la violencia contra los niños y también contra los hombres. También por ahí te leí, Lucía, que tú afirmas que por primera vez en la historia de los animales la mujer tiene un poder tremendo que es el poder sobre la reproducción, ¿no? Y que eso le da un poder gigantesco. Y has dicho que es un elemento nuevo, que es muy potente y que vale la pena relevar. Absolutamente. Yo creo que los hombres, y muchas mujeres también, no se han dado cuenta de los tremendos cambios que ha habido en la estructura de poder entre hombres y mujeres. Uno de los índices más importantes es la demografía. Cuando uno está analizando cualquier especie animal, las mujeres vivimos más que los hombres. Se abortan espontáneamente más hombres que mujeres. Las mujeres nos enfermamos menos. Y las mujeres tenemos, como decías tú, este control sobre la reproducción. La mujer decide si se reproduce o no se reproduce. Elige con quién se reproduce, cuándo se reproduce, o si se reproduce con nadie conocido. Incluso se puede reproducir sus genes arrendando un vientre. Entonces eso es una superioridad de las mujeres tremendas en la evolución de la especie. Pero yo debo confesar, porque me gusta ser intelectualmente honesta, que lo que me pasa también es que odio la situación de poner a las mujeres de víctimas. ¿No te gusta la victimización de la mujer? Mira, ¿sabes tú por qué? Porque de mujeres víctimas no van a salir mujeres empoderadas. Yo encuentro que a las mujeres hay que aumentarles su autoestima, hay que enfatizar la contribución gigantesca que han hecho a la historia, a la cultura, a la especie. Porque creo que esta mujer empoderada, hoy día, con esa herencia, digamos, más estos beneficios que produce estas nuevas formas de producción donde las cualidades femeninas son especialmente útiles, como es el trabajo en equipo, las llamadas habilidades blandas, ¿no es cierto? Las llamadas blandas que deberían ser llamadas las habilidades duras. Sí. Y ahora, ya vimos tu visión del feminismo, tremendamente crítico, has tenido varios debates sobre esto. ¿Dónde está la liberal? ¿En qué temas eres más liberal? Entiendo que en el tema del matrimonio igualitario. Mira, a ver... ¿Cuál es la agenda liberal que a ti te interesa? Lo que pasa es que mi visión del liberalismo tiene que ver con la autonomía, pero tiene que ver sobre todo de la autonomía versus el poder de la colectividad.
Y en ese sentido, por ejemplo, en el matrimonio en general, yo creo que la única posición liberal sería que cada uno se casara como quiere. Pero resulta que yo no me casaría si no fuera en un matrimonio indisoluble. ¿Por qué? Porque yo no estoy dispuesta a invertir el esfuerzo, la energía, la emoción en crear una familia, que es un proyecto de muy largo plazo, para que mi marido, 30 años después de casado... O menos, porque ya son más rápidos. O menos, porque son muy rápidos. Me abandone, se vaya con otra, forme otra familia, y todo lo que yo contribuí a ese conjunto que se llama la empresa familiar, me sea usurpado. O sea, yo no podría no casarme. Entonces yo creo que el matrimonio católico, que es indisoluble, debería poder producir consecuencias civiles. Y el que quiere convivencia civil, que haga convivencia civil. Y el que quiere casarse por 10 años, que se case por 10 años. Ahora, lo que sucede es que desde la perspectiva, y esto también es súper impopular, parece que todo lo que yo digo es un poquito impopular, desde la perspectiva de las mejores condiciones para la crianza, la familia de padre, madre, criando conjuntamente a los hijos, es muy beneficiosa. Y por lo tanto es razonable que la sociedad quiera invertir en ese tipo de familia que produce tantas ventajas sociales. Quiero hacer un pequeño paréntesis, pero quiero volver a los temas más contingentes luego. La suerte que tenemos tiempo en esta conversación. Sí. Puedo estrujarte, puedo sacarte el jugo. Lucía, ¿es verdad que tú tienes un vínculo con Pablo Neruda? Me lo contó un pajarito. Pero qué pajarito, qué buen investigador. Iba pasando por ahí el pajarito y me contó y me pareció interesante ese vínculo. Fíjate que sí. ¿Ya? Yo me hice muy amiga de Pablo Neruda. Cuéntame un poco esa historia. Cuando mi padre era embajador, Pablo Neruda iba mucho a la embajada. Y me tomó cariño. De hecho, tengo muchos de sus libros dedicados con su tinta verde, con flores, claro. Preciosos. Y tengo uno, que es mi tesoro, que es el Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta. Ah, Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta. Claro. Que sale Joaquín Murieta con una pistola y él le dibuja en tinta unas balas. Qué lindo. Y pone con un disparo de amor para mi amiga Lucía, de su amigo Paulo. Qué lindo. A California, señores, me voy si me topo con la muerte, chileno soy, dice por ahí, en unos versos. Y entonces, bueno, ¿y qué te fue pasando con la poesía Neruda, con el personaje Neruda? Porque es interesante, una liberal y un comunista, era como los dos extremos. Pero es que ahí está, te fijas, no, para mí era irrelevante en cuanto poeta y en cuanto persona. Que él fuera comunista. Además, yo tengo mis dudas de que hubiera sido muy ortodoxo, te voy a decir, en la última etapa de su vida. ¿Ya? Mira, como todos los de mi generación nos criamos con los versos de Neruda. Los 20 poemas de amor, los versos del Capitán. Y para mí, cuando supe que iba a conocer a Neruda, me dio bastante susto, porque suele ser muy desilusionador conocer a estos héroes en carne y hueso. Pero era un hombre con mucho sentido del humor, con mucha ironía. Y voy a contar algo que nunca he contado. Él llegó a Londres muy poquito después de haber salido como precandidato a la presidencia de la República, compitiendo con Salvador Allende. Era precandidato del Partido Comunista. Claro. Era el precandidato del Partido Comunista. Y entonces en la mesa dijo: Salvador Allende es tan buen candidato. Debería ser candidato toda su vida. ¡Qué irónico! Claro, venía dolido de que tenía esa ironía. Nos unía además el Caldillo Congrio, que es muy importante. Desde luego. Y una vez yo cociné en la embajada el Caldillo de Congrio. ¿Y se lo cocinaste a él? Claro, pues, pero
me salí de la oda. Ah, hiciste una variante. Y hice una variante y eso él no lo aceptaba. Como no aceptaba tampoco, te voy a contar otra cosa de esto, que no lo he hablado nunca con nadie. Te lo agradezco, que lo compartas conmigo y con los que nos están escuchando. Yo estaba en Oxford cuando lo iban a nombrar doctor honoris causa de Oxford, que fue bien controvertido porque hubo un movimiento de algunos académicos para impedirlo, acusándolo de haber sido cómplice del asesinato de Trotsky. Bueno, mi padre tuvo que hacer muchas gestiones y obviamente se disipó eso, para lo cual no había evidencia alguna. Y fue la ceremonia. Y después de la ceremonia una reunión de pocos chilenos y algunos profesores que eran enamorados de Neruda en una sala. Y estábamos sentados en el suelo, a los pies, oyéndolo. Y yo de repente hablé para el lado un susurro y él paró. Matilde, Matilde, no quieren escucharme, Matilde. 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 Y yo lo acompañaba en Londres a shopping. Lo llevaba a la Burlington Arcade, que son unas boutiques muy elegantes. Íbamos a comprar zapatos y él iba a comprarle cosas a la Matilde y le gustaba que yo lo acompañara. Y cuando vino la Unidad Popular, él creyó de que yo iba a tener un problema con él como embajador en París. Y me llamaba por teléfono a mi departamento, donde yo me quedé sola en la Unidad Popular en Londres, y me decía, supe que usted vino a París y no me vino a ver. Yo decía, don Pablo, no me he movido de Londres. No, cobrador de sentimiento era Neruda. Cobrándome sentimientos. Y yo le decía, pero si voy a París lo voy a ir a ver de todas maneras. En fin, y por supuesto yo muy orgullosa de esta amistad. Qué bonita historia, Lucía, realmente. Sí. No la había escuchado nunca, nunca pero la había gracias al pajarito que me contó la historia pudimos conseguir esta maravillosa información. En el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne, y en las ollas chilenas en la costa nació el caldillo, grávido y suculento, provechoso. Lleven a la cocina el congrio desollado, su piel manchada cede como un guante, y al descubierto queda entonces el racimo del mar. El congrio tierno reluce ya desnudo, preparado para nuestro apetito. Así comienza el caldillo de congrio. La oda al caldillo de congrio. Tu pasión lateral, o a lo mejor principal, también es la cocina. Sí. Tú tienes ya a tu haber libros que son clásicos. Uno que se llama La Buena Mano, ¿no? La Buena Mano es un clásico. Es mi hijo predilecto. Es casi un clásico, que es mucho más que un libro de cocina. Y me gustaría que habláramos un poco de la cocina. ¿Qué es finalmente lo que te atrae de la cocina? ¿Qué es la cocina? ¿Un arte? ¿Una alquimia? ¿Qué es para ti? Tiene elementos de alquimia, pero también de arte. Y para mí la cocina es congregar, es conversar, es tremendamente generosa. Yo cuando vivía sola no cociné nunca en mi vida. Llegué a pesar 45 kilos porque me tomaba un consomé arriba del lavaplato. Entonces tiene que ver con... Para mí es un placer, es una relajación. Y fíjate que con La Buena Mano, que son recetas, pero son también ensayos de cocina, de gastronomía, yo descubrí que yo había tenido una influencia en la sociedad chilena mucho mayor, y es una herejía lo que voy a decir, pero mucho mayor que como columnista, como editorialista del Mercurio, como profesora, porque yo salía a la calle y la gente me decía, es que usted no sabe todo lo que yo le debo. Yo le debo mi matrimonio, yo le debo el cumpleaños de mi hijo, yo le debo la familia, todos cocinamos. Entonces yo siempre digo, fuera de mis 3 hijos, lo mejor que he hecho es La Buena Mano. Y la pandemia, para que te cuento, la cuarentena, el confinamiento, en que he estado 100% a cargo de la cocina, ha sido
una experiencia maravillosa, me sale fácil. ¿Cuál es el secreto de ese arte? Primero, ¿por qué es alquímica la cocina? ¿En qué sentido alquímica? ¿Y cuál es el secreto último del arte de la buena mesa para ti? Mira, de años a de ver, la cultivo? alquimia es porque, por ejemplo, los tiempos son esenciales. Piensa tú que si tú hierves un huevo 3 minutos, es un huevo a la copa. Si lo hierves 6 minutos, es un huevo duro. 7 minutos, 8, es un huevo duro. Y esa es otra experiencia. Entonces, los tiempos, las cantidades, si tú pones un exceso de un elemento que domina el conjunto, que tiene que ser equilibrado y armónico, entonces necesita una precisión alquímica. Pero para mí el arte viene del propio gusto de comer, del propio placer del paladar. Eso que a uno le dice y que se educa, pero yo creo que también se tiene innato. A esto le falta un poquito más de eneldo. A esto le sobra. Tiene que ver con... Yo hay muchas amigas mías que me dicen, ¡ay, qué atroz! Yo no sé cocinar. ¿Pero por qué tendrías que saber? Si no es obligación. Yo no sé jugar tenis. Tiene mucho que ver con el placer de comer. Y desgraciadamente a mí me cuentan que de chica mi primera actividad, luego que gateé, fue gatear al plato de uno de mis hermanos a robarle la carne. Lucía, y de todos los platos que has preparado, entiendo que vas a Chiloé, te paseas por los mercados, que vas no sé, cualquier bolo, valva, digamos, del morusco que salga del océano, tú lo metes a la olla. Así es. ¿Cuál es el plato para ti? ¿Cuál sería podría preguntar el plato tal vez chileno, hecho con elementos chilenos, o todo chileno cuando se hace acá, más entrañable para ti, que refleje y que sea el más placentero, el más entrañable, el más significativo como plato? Sí. A ver, los platos tienen elementos que son simbólicos además de objetivos. Totalmente, por eso te pregunto, claro. Entonces, por ejemplo, todo aquello que yo recolecto, lo que la naturaleza me entrega gratis. Cuando el mar en Chiloé se retira, tú lo sabes, por casi 1 kilómetro, y uno levanta una roca y sale una jaiba, y se mete a los caracoles y salen locos, erizos, eso ya hace que para mí esos elementos van a conformar un plato extraordinario. ¿Ya? Y de mis creaciones, yo creo que en Chiloé hemos tenido el privilegio algunos años de tener centollas frescas, que vivas, se cuecen y tibias, y para hacerlo más elaborado, porque en realidad comértela así es maravilloso igual, uno de mis platos estrella son unos raviolis, en que yo hago la masa, por supuesto, raviolis de centolla. ¡Oh, qué rico! Y son, ¡Qué apetito! Y con caldo. Creo que no fue una buena idea hablar de esto a esta hora, Lucía, porque estoy ya mis glándulas salivales escuchando. Pero te espero en Chiloé yo feliz. con raviolis de Ya, centolla. No, créeme que si me lo dices, lo voy a tomar literalmente. Hablamos de Chiloé como algo entrañable para ti, como también un espacio cultural, una cultura. Es un mundo Chiloé. Es un mundo. Y hay un lugar en Chiloé que es cerca de Tenaún. Tenaún, perdón, Sí. de Tenaún, donde tú has tenido has vivido una parte... Llevamos 25 años. Ya, háblame un poco de con Chiloé, una tu casita. vínculo con Chiloé, con la cultura chilota. Mira, mi vínculo con Chiloé proviene de mi marido. Mi marido, el año 68, fue candidato a diputado por Chiloé, en un acto patriótico porque tenía muy pocas posibilidades de ganar, pero había que acumular votos para que saliera el senador del Partido Conservador. Y pasó 9 meses haciendo campaña en bote a caballo. Y entonces lo primero que hicimos después de casarnos es empezar a ir a Chiloé, conocer a sus amigos en Chiloé, ir a las casas en que nos daban los churrascos con los huevos de campo, churrascas. Las churrascas. Las churrascas. Llevábamos los niños y yo me enamoré. Me enamoré
Yo una vez tuve... Qué horror la intimidad que tú produces, ¿eh? Porque estoy contando cosas que son de otro ámbito. Pero una vez tuve una enfermedad asustadora. Yo dije, yo tengo que cumplir mis sueños. Esta vida se puede acabar mañana. Y entonces me movilicé para comprar algo en Chiloé. Y llamé. A los 2 días me dieron unos datos, partimos. Y encontré este lugar absolutamente maravilloso porque ve todos los volcanes frente a la isla de Mechuque y tenía potreros, tenía bosque, tenía río, tenía acantilado y tenía playa. Era el Edén, 7 hectáreas. Y mi marido cuenta que yo me paré arriba del cerro mirando y empecé a gritar, esto es lo más lindo que he visto en mi vida, esto es mío, yo lo quiero. Y el propietario, según él, veía cómo subía el precio, de acuerdo a mi entusiasmo. Así que puede que me haya costado muy caro el entusiasmo. Pero he sido muy feliz ahí, me desconecto. Al comienzo no teníamos electricidad, lo que era revivir un poco mis veraneos de chica. Ahí tú has dicho que ahí vuelves a lo esencial, no al artificio. ¿Qué es lo esencial para ti? Lo esencial es estar bien conmigo misma, es la naturaleza, la música, la lectura y la cocina y la familia. Entonces, cuando además resulta que a la mayoría de mis hijos se enamoraron y hay nietos míos que perecen por esa vida y por salir a mariscar y por ir a pescar y por ser libres en los potreros, etcétera, etcétera, es todo lo que yo quisiera. ¿No te parece que uno de los problemas de Chile, tal vez, que también estallaron, sobre todo en las ciudades grandes, ha sido un centralismo un tanto enfermizo y que ha faltado una vinculación con el territorio o un Chile mirando con... o teniendo, ¿cómo se dice? Cuando los trenes, la máquina que lleva adelante, digamos, ¿cómo se dice? Bueno, que falta una mirada territorial política, incluso diría yo. Yo creo definitivamente. Pero fíjate que esta pandemia está produciendo ciertos fenómenos en la juventud. Yo conozco varios casos de parejas jóvenes que vivieron la pandemia con algún familiar fuera de Santiago y que han decidido emigrar. Me acaban de contar de un colegio muy bueno que se va a instaurar en la zona de Maitecillo, Cachagua, Puchuncaví, porque uno de los problemas es de la concentración de las élites y la concentración del poder, es porque las familias tienen poco acceso a buenos colegios en regiones. Yo creo que ha habido un desapego de la ciudad de Santiago después de la pandemia y se ha comenzado a apreciar todo lo que todo ese vínculo mayor con la región, con la naturaleza, con el territorio y un hastío del cemento, del tráfico, sí, es bastante loco que todos queramos vivir en Santiago, habiendo lugares maravillosos. Y hablemos un poco hablamos de Chiloé, el paisaje, la geografía, pero la gente, el pueblo chilote. El pueblo chilote es muy distinto, creo yo, a la mayoría de los pueblos chilenos. No es casualidad, tú sabes que fueron los últimos en independizarse del Imperio Español, costó mucho unirlos a la República de Chile. En Chiloé no hubo haciendas propiamente. Entonces Chiloé está conformado por muchos pequeños propietarios. Casi, yo no sé si hoy día eso se puede decir porque había mucha inmigración a Chiloé también, pero un gran número de chilotes tienen poca tierra, mini tierra, pero tienen su tierra. Entonces tienen 10 ovejas y y son propietarios. Y esto no es, como te decía con la pobreza, no es nada más que un problema material, sino que el propietario tiene una dignidad y en eso es una sociedad mucho más igualitaria, no es apatronada.
A mi juicio es gente muy generosa porque este mismo aislamiento que hizo que la modernidad llegara más tarde a ellos, incentivó todo lo que fuera la cooperación. Cuando tú no tienes electricidad y por lo tanto no tienes refrigeración y matas un chancho de 100 kilos, no te puedes comer el chancho de 100 kilos. Y por lo tanto se distribuyen en la comunidad en este altruismo recíproco, sabiendo que cuando el vecino mate también te va a llegar a ti. Entonces, si alguien hace un curanto, convida a las personas, pero los manda a sus casas con porciones de curanto para cada uno de los miembros de la familia. Mantuvieron, yo me temo que seguramente que no va a durar mucho, tradiciones religiosas muy bonitas. Las novenas después de la muerte, que tienen todo un ritual. Se reza 9 días después de la muerte y es precioso porque bajan de los cerros a juntarse en una casa y cada uno lleva algo, azúcar, harina, aceite, algo para... Y esto termina en el día 9º con una fiesta en que tiene que haber, por tradición, cazuela de ave, de las cazuelas del gallinero, y un cordero. Ahí todo lo que tú cuentas tiene el sabor de la comunidad, de lo comunitario. Hay quienes han dicho, o hay personas que están reflexionando, incluso desde la misma derecha intelectual. Estoy pensando en un Joaquín García Huidobro, que estuvo aquí conversando conmigo en persona, Pablo Herrera, de que aquí hubo, tal vez en estas últimas décadas, un debilitamiento de lo comunitario y que eso es uno de los elementos también de esta implosión que ocurre con el estallido social. La fragilización de lo comunitario. ¿Qué piensas como liberal de esa afirmación? Mira, a ver, yo con el diagnóstico que sobre todo Hugo Herrera hace, no estoy muy de acuerdo porque él lo atribuye exclusivamente a un cambio de mentalidad que habría producido el liberalismo. Yo creo, más lo que se llama, se le ha llamado neoliberalismo, que es una palabra que no te debe gustar mucho, pero... No, claro, no me gusta porque mucho, no es exacta. porque no es muy exacta. ¿Ya? Yo creo que el sentido de comunidad viene de la urbanización, viene de la inmigración de los lugares de origen, del rompimiento con las familias de origen, el establecimiento de estos barrios en Santiago donde no existen comunidades formadas. La movilidad social también contribuye a debilitar los vínculos con las familias de origen, porque tienen destinos distintos, etc. Pero lo que yo creo que hay un gran error conceptual es en creer que el liberalismo exige la eliminación de la comunidad, o que el liberalismo implica en un grado extremo, egoísmo. Claro. Hay una diferencia muy grande entre lo que Adam Smith llama self-interest, que es el interés propio, y selfishness. Porque el interés propio mío no es, de partida no es nada más que material. En segundo lugar, no es nada más que vinculado conmigo. A mí me interesa, es parte de mi interés general, de partida que mi familia esté bien. Yo solo satisfago mi interés personal si ellos están bien. Y mis amigos, pero también mi país. Porque si mi país no está bien, mi destino está en juego también. Y Adam Smith tenía esto clarísimo. Si cuando él habla de la mano invisible, lo que dice es que la persona liberada de las restricciones para poder perseguir sus propios objetivos, cuando lo hace, no solo se beneficia a él, sino que beneficia a la comunidad. Y está ese párrafo maravilloso donde Adam Smith dice, no le pidamos generosidad o altruismo al panadero, al cervecero o al carnicero. Ellos, el panadero cuando fabrica el pan, está pensando
en ganar sustento para él y para su familia. Pero al hacerlo, esa mano invisible lo guía a producir un bien a la comunidad, porque todos podemos tener en nuestra mesa a las 7 de la mañana ese pan que hizo el panadero. Y Adam Smith tiene miles de citas donde habla de que incluso Adam Smith establece, por eso que no es neoliberal, establece los mínimos que los pobres tienen que tener y los define maravillosamente bien, porque obviamente un mínimo es relativo. El mínimo en las cavernas no es el mínimo de hoy. Pero dice, la persona tiene que tener todo aquello que necesita para presentarse con dignidad frente a sus pares. Qué buena esa que es precioso. Bueno, y todos los pensadores liberales posteriores y personas como Jonathan Haidt han demostrado que si bien el ser humano tiene este instinto de competir, este instinto de velar por sí mismo para poder sobrevivir, también tiene muy arraigado el instinto de cooperación. Y de hecho, los pueblos que sobreviven mejor son aquellos donde hay cooperación. Y Hayek decía que el mercado era por sobre todo un instrumento de cooperación. Entonces, yo creo que efectivamente hay corrientes libertarias que han debilitado la importancia de este interés más extendido. Pero están muy equivocados, muy equivocados. La neurociencia, toda la evolución del conocimiento que tenemos sobre la naturaleza humana y el comportamiento humano nos indican que tan importante como competir es cooperar. De hecho, no hay reproducción si no hay cooperación. Claro, ahí un darwinismo radical no entraría en colisión con ese... Yo creo que no, fíjate, porque para que haya evolución... A ver, para que haya reproducción, tiene que haber en alguna instancia una cooperación sexual. Pero la crianza de los hijos es una instancia de cooperación santificante. Y si los padres y las madres no tuvieran ese instinto, la especie no habría sobrevivido. Porque el ser humano es la especie del reino animal que nace más desprovisto de toda autonomía. Nace pilucho, no tiene piel para abrigarse, no es capaz de tener autonomía alimentaria por mucho tiempo, mientras los pajaritos pueden comer 3 días después, y por lo tanto requiere de este sacrificio cuidador, cooperador de la madre durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que Darwin reconocería hoy día, sobre todo con los conocimientos, de que la cooperación es un elemento necesario para la supervivencia y para la evolución. No podemos dejar de hablar de tu dimensión, tú te definiste, soy humanista, tu vinculación con las humanidades, tú eres un humanista, estudiaste historia, en ese tiempo también tiene que haber sido, digamos, una decisión que no, me imagino que no era completamente fácil, y tú dirigiste una facultad de artes liberales. Sí. En la Universidad de Alfiñana, así que ese modelo de artes liberales podríamos hablar después de eso, pero a ver, hay un libro de Nuccio Ordine, un italiano, que se llama La utilidad de lo inútil, ¿no? Una ardorosa defensa. El conocimiento inútil, el llamado conocimiento. El llamado conocimiento. ¿Qué relevancia e importancia le das tú a las humanidades en nuestros tiempos, tiempo de globalización, y específicamente en el tiempo chileno, en nuestra actualidad chilena hoy? Mira, yo estoy absolutamente convencida que nunca en la historia las humanidades han sido más relevantes y más necesarias que hoy día. La mayoría de los trabajos, todo aquello que los estudiantes tiemblan porque tienen que aprender, cálculo, econometría, todo eso va a ser hecho por máquinas de inteligencia artificial. La tecnología nos va a devorar, pero siempre esa tecnología va a producir preguntas que solo las humanidades van a poder responder. Preguntas éticas, preguntas de convivencia social,
preguntas que tienen que ver con el sentido también. Que tienen que ver con el sentido, exactamente. Eso por una parte. Por otra parte, sabemos que hoy día la educación no puede ser la transmisión de los conocimientos adquiridos a través de la historia. Como me dijo alguien en Estados Unidos, esa es la educación anterior a la imprenta de Gutenberg. Porque antes esa era la única forma de transmitir conocimiento. Una clase magistral, el profesor le pasaba conocimiento. Hoy día lo que tenemos es un exceso de conocimiento. Y por lo tanto lo que hay que enseñarles a las personas es a manejar ese conocimiento, a ordenarlo, a analizarlo, a sintetizarlo, a coordinarlo, a verlo desde distintas perspectivas. Y para eso la universidad tiene que desarrollar pensamiento crítico. ¿Y en qué campos puedes tú desarrollar el pensamiento crítico mejor que en la historia, en la filosofía, en la literatura, en otro aspecto, en los aspectos que hablábamos antes de la empatía? No puede haber democracia si no hay el reconocimiento de un otro como un igual, al cual yo le tengo empatía. Entonces, ¿y por qué son las disciplinas donde el pensamiento crítico? Porque son disciplinas que no tienen respuestas acabadas, no tienen respuestas finales. ¿Por qué sucedió la Revolución Francesa? Se ha analizado 30, 40 veces desde que sucedió y siempre enriqueciéndola, pero nadie puede decir las causas de la Revolución Francesa son 5. Entonces, porque la realidad es muy compleja. Porque la realidad Siempre es muy compleja. Entonces, lo que uno tiene que hacer es enfrentar con espíritu crítico, que no es lo mismo que criticón, sino que realmente cuestionador. Y en las ciencias exactas tiende a haber, tampoco es cierto, pero tiende a haber verdades más concretas que no son eternas, pero que hay las pruebas pueden ser de alternativas. En historia, hacer una prueba alternativa es imbécil, porque los conocimientos están en Internet. Entonces, preguntar una fecha es ridículo. Lo único que importa es qué pasó, cómo pasó, por qué consecuencias tuvo. Y eso es lo que desarrolla el raciocinio, eso es lo que desarrolla el pensamiento crítico. Por otra parte, todo lo que nosotros estamos enfrentando como en la globalización, un buen hombre de negocios hoy día no basta con que sepa cálculo. Tiene que saber entender la sociedad en que vive. Tiene que comprender precisamente el país en que está viviendo. Y para eso tiene que entender la lógica. No puede tener todos los conocimientos de todas las disciplinas, pero sí puede entender la lógica de la historia, de las ciencias sociales, de la filosofía, para poder analizar si va a ser una inversión en Pakistán. Tiene que tener la capacidad de leer historia de Pakistán, de saber de la política de Pakistán, de poder descubrir la religión, los conflictos religiosos, etcétera, etcétera, porque si no, tiene que tener sensibilidad con todo lo que son los cambios de la mentalidad referidos al medio ambiente, porque si no va a perder la inversión, como lo hizo la empresa que invirtió donde había cisnes de cuello negro. Lucía, bueno, esta conversación podría ser infinita. Quedaron muchos temas en el tintero, pero eso lo haremos con ese plato que tú me prepararás en algún momento, ¿no? No puedo dejar de hacer la pregunta. Tú escribiste una columna antes del plebiscito en que no participabas de este optimismo, de este fervor de lo que iba a pasar en esa jornada democrática. Fue una jornada cívica bastante ejemplar, eso es incuestionable. Tú tampoco estabas a favor de la convención constituyente. O sea, se cumplió todo lo contrario de lo que tú querías, ¿ya? Sí. Ahora, con duda siempre. Con duda, evidente. ¿Cuál es tu mirada? ¿Eres optimista, eres pesimista de lo que viene de este camino constitucional? Así brevemente, cuéntame en qué estás ahora. Mira, primero que todo yo agradecí mucho la opción que hizo el presidente por la vía institucional. No creo que hubiera habido otra civilizada. Eso por una parte.
quedé conmovida con el proceso. La buena onda de los jóvenes con los más viejos, las vocales de mesa, el resguardo del proceso, la organización, las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y ahí se me restauró la fe. Pero a muy poco andar empezaron las sugerencias de que aquello que se aprobó el 15 de noviembre, que es clarísimo cuántos constituyentes va a haber, ya nos dicen, no, tiene que haber más. Y nos dicen, no, los 2/3 no pueden ser. Y nos dicen, entonces se empezó a cuestionar todo aquello. Eso lo ha hecho la izquierda más extrema. Pero eso nuevamente crea una incertidumbre tremenda. Por otra parte, también ha habido hace mucho tiempo que hay estas amenazas implícitas en el proceso legislativo. Vamos a ir a paro si no aprueban el 10%. Vamos a tomarnos no sé qué si es que no aprueban el 10%. A mí me da terror que siga habiendo ese mecanismo de uso de violencia o de amenaza de violencia que es tan grave, no tan grave, pero muy grave, en el proceso constituyente. Y que por lo tanto cuando haya dificultad, cuando haya... va a ser difícil esa deliberación racional que requiere la elaboración de una nueva constitución. Por supuesto que va a depender mucho de qué candidatos fallan. Y yo creo que tiene que ir gente que por sobre todo comparta las premisas fundamentales de la democracia, tenga capacidad de ver puntos de vista distintos y de llegar a compromisos sensatos. Y tiene que ser capacitada para escribir una constitución, que es una tarea intelectual magna, para que sea un documento coherente, para que cumpla con los objetivos que las cartas magnas tienen que tener. Para que no sea un imbunche, ¿no? Claro. Lucía, por último, ¿es verdad que Carlos Ominami, después de conocerte, dijo, yo no puedo dormir en la noche si tú me sigues diciendo que eres de derecha? Sí. Así fue, en un seminario en Brasil. Yo en la dictadura militar, mira, fui la negrita de Harvard de todas las reuniones, de todos los seminarios, precisamente por esta obsesión, por no dividir al país en guetos. Y partía, y entonces me hice íntima amiga de Eduardo Loyola, terminé yendo a verlo a la cárcel, porque le tomé mucho cariño. Y efectivamente, en ese seminario, Carlos Ominami me dijo, no, si tú no puedes ser de derecha. Porque yo creo que los prejuicios son tan grandes. Tuve un taller que duró muchos años que organizaba Benninger. Y también ahí había una persona muy izquierdista y que no era capaz de saludarme, no podía saludarme. Hasta que yo un día me acerqué y le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir viniendo si tú no me saludas. Mírame, no tengo cachos, no tengo cola. Y fíjate que terminamos súper amigos, era poeta, me dedicó un libro con dedicatoria. Pero claro, los prejuicios son muy grandes. Y yo para ser de derecha, para muchas personas, tengo que además ser muy mala, y muy egoísta, y muy abusadora. Lucía, puedo decirlo, después de haberte entrevistado varias veces y haber conversado contigo, que no eres mala, que no tienes cacho, que no tienes cola, que eres una historiadora, una intelectual y una voz muy importante en el debate y en la conversación que se dio en Chile. Te quiero agradecer tu entrega, el haber estado en esta conversación aquí en persona. Yo te agradezco enormemente porque además lo pasé estupendo, tenía muchos nervios. Yo no voy a programas de televisión. ¿Por qué no vas a programas de televisión? Porque ir a programas de televisión es ir a campos minados y territorio enemigo. Y en cambio aquí hay espacio para una conversación
racional, civilizada, y que yo creo que en estos momentos, Cristiana, y lo digo sin ánimo de halagarte, tú has hecho una contribución enorme al darnos la oportunidad de ahondar en los personajes de nuestro país que no conocemos a través de los medios tradicionales. Muchas gracias, Así Lucía, que te por haber agradezco. estado aquí. Un gusto haberte tenido en persona. Y nosotros nos encontramos el próximo domingo nuevamente aquí en este Salón de Icare para conversar en persona. Muchas gracias por habernos acompañado.